Hola, hasta el momento hemos visto cómo cambiar los atajos de teclado simples, es decir, aquellos que se hacen con el ACAD.php o estos que tenemos en las Express Tools, que es el Command Aliases, a donde tenemos todas las combinaciones de teclas que usamos para llamar comandos. Pero fíjense que ninguna de estas combinaciones de teclas tiene ni las F, por ejemplo el F8 que es del modo ortogonal, o el F9 que es del snap, o el F7 que es de la grilla, etc. Ninguna de estas tiene el control S, por ejemplo, que lo usamos mucho para grabar, y tantísimas otras que no conocemos. Bueno, de eso les quiero hablar hoy. Lo vamos a hacer desde los dos AutoCAD, es decir, desde el AutoCAD en inglés y el AutoCAD en español. Así que en cualquiera de los dos nos vamos a Manage, que en español es Administrar, y nos vamos a este iconito que acá dice Interfaz de usuario. Acá lo abro, nos abre esta ventana y en inglés es exactamente igual. Hago clic acá y nos abre la misma ventana. En este punto tenemos muchísimas cosas para configurar acerca del AutoCAD. Algunas ya las hemos visto, otras las vamos a ir viendo conforme vayamos desarrollando el tema, pero hoy particularmente me quiero centrar en esta, en la que dice Keyboard Shortcuts. En español es métodos abreviados de teclado. Y a partir de ahora me voy a manejar únicamente en el AutoCAD en español y maximizo esta ventana para que la veamos, porque vamos a trabajar 100% en esta ventana. Entonces, vamos primero que nada a hacer clic a donde dice métodos abreviados de teclado. Fíjense que tiene un signo más en donde aparecen también métodos abreviados y teclas de modificación temporal. Eso lo vamos a ver enseguida. Pero con el solo hecho de haber hecho clic en métodos abreviados de teclado, o en inglés Keyboard Shortcuts, vamos a tener en este costadito esta hermosa lista de atajos de teclados que son absolutamente nuevas. Al menos no nuevas en el sentido de que no las conocíamos, sino que ahora las vamos a poder modificar. Y también se van a encontrar con algunas que son nuevas. Por eso lo estoy abriendo en español, para que nos entendamos todos, que hablamos el mismo idioma. Si se fijan, acá aparecen muchos comandos, muchas combinaciones de teclado, muchos comandos abreviados o como los quieran llamar, que en realidad ya los conocemos. Por ejemplo, fíjense, vamos a acercarnos por acá. El F8 activa o desactiva el modo ortogonal. Sin embargo, acá arriba tengo otro, el Shift, dice que también activa o desactiva el modo ortogonal. Esto es muy interesante. Y si me voy un poquito más arriba, acá el Control L dice que activa o desactiva el modo ortogonal. Es decir, tengo 3 atajos de teclado para lo mismo. ¿No podría yo disponer, por ejemplo, del F8? O vamos a ver otro. Por ejemplo, el Control D. El Control D activa y desactiva el UCS dinámico. Vamos a uno que usemos mucho, por ejemplo, el Control 1, que es el que abre y cierra el panel de propiedades que siempre tenemos a la izquierda, o que yo lo uso siempre a la izquierda. Bueno, hay un montón, pero si se fijan tenemos la posibilidad de mostrar o bien todas las teclas, que es lo que estamos haciendo en este momento, mostrar los aceleradores o mostrar las teclas de modificación temporal. Los aceleradores son ni más ni menos que atajos, super atajos que nos permiten ejecutar un comando. Por ejemplo, para abrir un archivo usamos Control O, si no tendríamos que ir al menú File, Open, o Archivo, Abrir, o tendríamos que poner Open desde el teclado, Enter. En cambio, con una sola mano, con Control O, sin necesidad del Enter, ya estamos abriendo un archivo. Estos son los aceleradores. En cambio, las teclas de modificación temporal son teclas que lo que hacen es modificar temporalmente una configuración X en el archivo en el que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el F8, sin ir más lejos, es que activa o desactiva el modo ortogonal. Pero esto es temporal, es decir, está activado o está desactivado, está en uno de los dos. Y habíamos visto acá el modo ortogonal. Yo digo, bueno, el modo ortogonal tiene 3. Tiene uno que está por acá arriba, que es el Control L, pero a su vez tiene el Shift y el F8. Vamos a ver cómo funciona esto en nuestro AutoCAD.
Entonces cerramos sin hacer absolutamente nada y nos ponemos a dibujar. Si yo me pongo a dibujar ahora, no estoy en el modo ortogonal, pero si yo presiono F8, estoy en el modo ortogonal. Ahora presiono nuevamente el F8 y no estoy en el modo ortogonal, pero si yo presiono Shift, estoy nuevamente en el modo ortogonal hasta que suelte el Shift. Ahora suelto el Shift, las mayúsculas, y ya no estoy en el modo ortogonal. Pero yo puedo presionar Control L y nuevamente estoy en el modo ortogonal. Es decir que tenemos tres formas distintas de llegar al modo ortogonal. Cada uno usa el que mejor le parezca. Pero volvamos a nuestra interfaz de usuario. Volvemos a los métodos abreviados de teclado. Abrimos acá un poquito y les voy a mostrar cómo cambiar una tecla. Por ejemplo, F8 ya que estamos. El F8, si yo hago botón derecho y le pongo suprimir, lo que va a pasar es que va a desaparecer. No vamos a hacerlo desaparecer, pero a este vamos a, sin modificarle la tecla, vamos a ponerle absolutamente nada. Y entonces, el modo ortogonal ahora ven que aparece desactivado, porque efectivamente no tiene tecla alguna que lo esté controlando. Y vamos a usar el F8 para una función que sí me interesa. En este caso, por ejemplo, vamos acá. Estos que están acá que no tienen ninguna tecla, que cuando salió el AutoCAD 10, me acuerdo, no existía la posibilidad de que los snaps estos de endpoint, midpoint, perpendicular, etcétera, estuvieran activados. Siempre había que ir y escribirle mid, enter, o per de perpendicular, enter, y así. Entonces yo me había hecho un macro con el macro recorder de Windows, que es una cosa antiquísima, que ya no está presente en Windows inclusive, y me había asignado las teclas F para distintos snaps. Entonces, por ejemplo, el F3 me acuerdo que era para el endpoint. Entonces, cada vez que el AutoCAD me preguntaba a dónde quería llevar la línea y yo la quería llevar al punto final de algo, le ponía F3 y se iba automáticamente al endpoint. El F4 era el midpoint. El F5 era uno que yo uso muchísimo, pero muchísimo, que es el nearest, que acá en español es el cercano. Entonces, ¿qué pasa si al cercano le ponemos, por ejemplo, el F8? Presiono la tecla F8, es decir, no escribo F8, sino que presiono la tecla F8. Y ahora, el modo momentáneo de referencia a objetos cercano es ni más ni menos que el F8. Y ya que estamos, nos podemos fijar que hay modo momentáneo de referencia a objetos de punto final, por ejemplo el Shift E o el Shift P. Digo, estos en una de esas los podríamos usar para otra cosa, o para el punto medio, el Shift V o el Shift M. Es decir, son todas teclas que muy probablemente no las estamos usando y en una de esas las podemos usar para otra cosa. Entonces, vamos a ver lo que pasó ahora. Acá abajo le pongo aplicar y cerramos ya este cuadro de diálogo. Vamos a borrar esto y entonces empezamos una línea. No estamos en el modo ortogonal y con Control L yo sí puedo poner esto en ortogonal y con Control L volver a desactivarlo. Pero lo interesante viene ahora con lo que hemos configurado el F8, porque si yo presiono F8 y mantengo presionado, tengo que mantener presionado, fíjense que me aparece el modo cercano, es decir, no me toma ni el endpoint, ni el midpoint, ni el center point, ni ningún point, ningún punto notable, como yo los llamo, salvo el que yo quiero, el F8. Entonces, lo que hace esto es, por momentos, solamente en el momento en el que yo tengo presionada la tecla F8, yo puedo hacer clic en un punto cualquiera, en este caso es ese punto de ahí, que no es ni el endpoint ni el midpoint. Ahora acabo de soltar el F8, pero lo presiono nuevamente y lo mantengo presionado, hago clic y estoy en el near. De esta manera funcionan los keyboard shortcuts o los atajos de teclado
que no manejamos con el ACAD.php. Hubo mucha gente durante este último mes, les diría, que me estuvo preguntando acerca de cómo cambiar el F8 por otra cosa. Bueno, acá se los acabo de mostrar. Espero que les haya gustado. Úsenlo con cierta discreción, no cambien todos los comandos porque se van a arrepentir. En todo caso, lo que hacen es desactivarlo momentáneamente, como les mostré hoy, y en su lugar ponen otro y listo. Bueno, nada, espero que les guste, espero que lo usen. Nos vemos en el próximo video. Adiós.